Ahora sí, buenos días, tardes o noche, de acuerdo a la hora que nos estén ustedes escuchando. El día de hoy estamos hablando con un verdadero titán de los recursos humanos, el licenciado Antonio Reus, el cual tiene una amplísima experiencia en todas las áreas de recursos humanos. Trabajó durante muchos años en empresas de talla internacional, principalmente tenemos el recuerdo de él trabajando en Ericsson como vicepresidente de recursos humanos. Eh, y lo que queremos hablar con Toño y el tema que nos está llamando la atención el día de hoy es si existe lo que le llamemos sí, cuando tú estás jugando los jueguitos de los videojuegos, de repente te aparece una leyenda y dice Game Over, o sea, ya se acabó el juego, o le metes más monedas o te vas a Dios, ¿no? Y entonces Sí. nosotros pensamos que en el mundo profesional, existen de alguna forma unas señales que te dicen, oye, ya es game over. Algunas empresas, pocas, tal vez tu experiencia fue una de esas muy buenas empresas, donde te dicen, oye, aquí a los 60 años o 65 años se retira la gente y te van haciendo una especie de acompañamiento. De eso yo tengo ejemplos muy buenos, muy claros. El que hizo Víctor de la Fuente en IBM, donde él un año Ah, antes de jubilarse lo mandaron a Estados Unidos a hacerse cargo de la capacitación. Conozco el caso de ADO, donde todos los directivos a los 60 años, 65 años de edad se retiran, pase lo que pase. Algunas empresas ya cada vez menos, me recuerdo que era un paradigma, por ejemplo, tenía un plan de jubilación maravilloso, Sears, no sé qué habrá pasado con él, ahora que es de Slim, no creo que lo tengan, pero un poquito es el decir, oye, ¿cuáles son esas señales donde te estás dando tú cuenta de que ya se te está acercando tu etapa de jubilación? Cuando no existe, digamos, esa tabula rasa de las empresas, Toño. Oye, muchísimas gracias, Alfredo. Y antes nada más de darle la palabra a Toño y que nos empiece a platicar, nada más, pues, para quien no conozca, Toño como bien dice Alfredo, es un titán de los recursos humanos, una experiencia laboral de 40 y tantos años, Toño, Sí, claro. 40 y algo de años. Toño es abogado por la UNAM y, bueno, tiene especialidad siempre en la parte laboral. Y bueno, a mí me gustaría que nos platicaras cómo ha sido, cómo fue tu proceso, cómo fue el proceso formal de jubilarte. ¿Cuándo te enteraste? ¿Tú tomaste la decisión? ¿Te preparaste? ¿Te ayudó tu empresa? Cuéntanos un poco cómo viviste este proceso. Muy bien. Pues buenas tardes y yo les digo que tengo 83 años y he dividido mi vida en educación formal hasta los 22 años, mi máximo potencial laboral de los 22 a los 63 y lo que hoy vivo se llama retiro activo de los 64 a la fecha y ya no sé hasta dónde voy a llegar. ¿Okay? Fíjense que tuve la fortuna de colaborar con 3 empresas multinacionales, pero la última, Ericsson, que tenía una filosofía muy particular en el sentido de longevidad de los ejecutivos. Tú llegabas a los 60 años y recibías el primer aviso, y te decían, prepárate, te quedan 2, 3 años como máximo. Eso es maravilloso porque todos los directores generales duraban en su puesto en México 5 años. Y 5 años corresponde al promedio que duran precisamente los grandes directivos en las empresas o inclusive hasta en los puestos políticos. ¿Eh? Por algo son los 5 años. Entonces, fue maravilloso porque yo al llegar a los 60 años prácticamente me dijeron, Toño, prepárate, ya te toca tu época. Empezaron a buscar gente, no la encontraron en mi reemplazo y finalmente salí a los 64 años de Ericsson, una empresa maravillosa, ¿no? Y te digo, y esa política deberían tenerlo muchas empresas, sobre todo en términos de duración en un solo puesto. Eso es fundamental. Y segundo, la edad.
porque yo pienso que en el futuro ya las carreras no van a ser tan largas, van a ser mucho más cortas y hay que prepararse definitivamente. Fíjate que yo decía que por edad avanzada, sí te das cuenta, hay señales que tú mismo te das cuenta de que la gente viene empujando muy fuerte desde abajo. Y si no te das cuenta, estás ciego y vas a cometer muchos errores, ¿no? Hay que prepararse para un retiro digno. Yo en realidad me jubilé con una pensión del Seguro Social después de casi 40 años, pero no es suficiente. Mi papá me enseñó una cosa importante en la vida. Piensa en pequeño, pero en forma sistemática y consistente. Es decir, prepárate para tu retiro, es decir, desde el punto de vista económico, médico, todo. Y eso se lo agradezco mucho, fíjate, porque eso me ayudó mucho a tener un retiro y llegar a esta edad, que ha sido, ya rebasé el promedio de edad, te digo. Estoy jubilado del Seguro Social, hice algunas inversiones, pero siempre te equivocas. O sea, nunca vas a tener la garantía absoluta, o sea, de un retiro digno, a menos que tengas una perfecta disciplina de ahorro. Jóvenes, disciplina de ahorro. Y esa disciplina empieza desde muy joven, desde que tienes prácticamente tu primero o segundo empleo. Tomen nota de eso, sería el mejor consejo que les puedo dar. Y realmente, fíjate, en gastos médicos, ya no pude pagar gastos médicos. ¿Por qué? Porque tuve un problema cardíaco y las compañías de seguros te van boletinando y se hace impagable un seguro de gastos médicos. Tengan cuidado con eso. Ok, yo tengo seguro social, pero mucha gente que pretende tener gastos médicos, fíjate, casi me cobraban 700,000 pesos por mi esposa y por tu servidor. Imposible. Así es que aquí me tienen dependiendo del seguro y de amigos que tienen hospitales. Pero yo les digo una cosa, he sido muy afortunado y ruego a las nuevas generaciones que se preparen. A ver, Toño, y a reserva que ahorita Alfredo quiera comentar algo. Cuando a ti te avisó Erickson la primera vez a los 60, diciendo, Toño, vete preparando, ¿qué hiciste? ¿Cómo te preparaste? ¿Te ayudó? ¿Erickson te preparó? ¿O tú empezaste a tomar una, decir, qué voy a hacer ahora que me jubile o ahora que me retire? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue ese proceso de prepararte para jubilarte? Bueno, en primer lugar, me dieron en forma paralela otra responsabilidad. Es una forma de prepararte. Y estaba muy conectada precisamente. Yo estaba trabajando también para Ericsson Latinoamérica. Trabajaba yo en Miami, pero Ericsson, al llegar precisamente a los 60 años, me dijo, Toño, a los 62 vas a salir de la corporación. Entonces, ¿qué haces de los 60 a los 62? Entras en pánico, te lo digo, ¿eh? Porque no lo esperas y tú crees que vas a durar para siempre, lo cual no es cierto, ¿eh? Así es que yo les digo con toda franqueza, es decir, es maravilloso la jubilación, el retiro. Dedícate, o sea, tienes la oportunidad, si Dios te da esa oportunidad de vivir, de hacer otras cosas. Vivíamos mucho de carreras largas en las empresas que ya no se van a dar, sobre todo en los tiempos actuales. Toño, Y yo creo que hay que romper muchos paradigmas y uno que es muy, muy importante es el que tú nos mencionas. Me pasó algo muy, muy similar. Tú estás acostumbrado normalmente como ejecutivo a tener un buen seguro de gastos médicos mayores. Yo sí, tenía un muy buen seguro de gastos médicos mayores, mi esposa también tenía su seguro de gastos médicos mayores, pero llegó un momento en que cuando ya no teníamos que pagar nosotros el último recibo de gastos médicos mayores me costaba a mí 180,000 pesos anuales. Pero de esos 180,000 pesos anuales, haciendo un análisis del seguro de mi esposa, de Cristi, ella ya le quedaba muy poco tiempo, muy poco cantidad de que poder utilizar
porque ya lo había utilizado casi todo por unas Ok. enfermedades del corazón. Fue cuando tomamos la decisión de decir, oye, vamos al Seguro Social, somos derechohabientes, tenemos toda la libertad del mundo y yo te puedo decir que es una de las grandes decisiones de vida que he tomado. A Cristian, mi esposa, le dio cáncer, la trataron en el Seguro Social y yo te puedo decir que con una calidez y candidez que no hubiera podido ser en ninguna otra institución. Lógicamente, no es lo mismo que irte a un cuarto privado donde tienes tal vez horarios y menos espera, pero ¿sabes qué? Vale la pena. No tuve nunca problemas con decirte que me hablaba el director de la farmacia para decirme, ¿sabes qué? Aquí está ya tu medicina, te la estoy guardando, dile a tu esposa que venga ya para ponérsela, porque son medicinas que tienen ellos muy restringidas. A lo que voy a decir es romper el miedo cuando tienes tú decir como ejecutivo, decir, oye, es que yo toda la vida he tenido seguro de gastos médicos. ¿Sabes qué? No pasa nada si te atiendes en el Seguro Social. Es un buen lugar donde te puedes atender y lo que tú decías, Toño, que es muy interesante para cuando estás hablando del retiro es los gastos de salud pueden terminar con cualquier patrimonio. Sí, señor. Una terapia intensiva de 2 o 3 meses te acaba cualquier patrimonio. Uh-huh. Entonces, yo diría uno de las primeras grandes avisos que pudiéramos dar para todo nuestro público, es decir, ¿sabes qué? Ojo, no tengas miedo, ve actualizando tus papeles del Seguro Social, vete a tu clínica familiar, de tu clínica familiar te van a mandar a ellos a especialidades si lo necesitas y date tiempo y tranquilo, no pasa absolutamente nada. Coincido contigo. Fíjate que yo después ya como jubilado, me dediqué mucho tiempo a asesorar temas de seguro social y coincido contigo. El seguro social tiene cosas maravillosas y sobre todo en enfermedades terminales o enfermedades catastróficas. Así es que antes tenía yo miedo de no tener un seguro de gastos médicos privado. Hoy soy bendecido si tengo el seguro social, te lo digo. Sí, absolutamente. Yo estoy exactamente igual en el mismo lugar. Una de las cosas que sucede cuando te vas a retirar de una empresa, después de haber sido muchos años un ejecutivo, todo mundo, todos los que hemos sido despedidos o salido de la empresa por determinada razón, todo mundo nos decimos que somos consultores. Y tú mencionabas en un principio, la gente es muy amable en un principio y tienes un círculo que te arropa, pero ¿qué opinas, Toño, el decir, yo no puedo ser un consultor si no tengo un producto o un servicio que realmente me pueda ser reconocido y que ese producto pueda yo realmente impactar al mercado con ese producto o servicio? O sea, porque el ser todólogo o el ser, es que como fui un gran ejecutivo, ahora puedo hacer cualquier cosa. ¿Cómo ves eso de la focalización? Pues mira, acabas de tocar un tema que es decir, yo lo viví, te lo digo, sales de la organización y lo primero que piensas es voy a poner mi despacho, voy a ser consultor. Y efectivamente, antes se podía más que ahora, porque realmente dependías mucho de tus relaciones. Y- pero rápidamente caes en obsolescencia, pero muy rápido, más de lo que piensas. Entonces, es importantísimo que si te vas a dedicar a ser consultor, tengas un producto o un servicio que sea altamente competitivo en tu época que estás viviendo. ¿Sí? Eso me pasó Ok. y viví muchos años, pero hoy en día no me atrevería. Si me pones hoy en día a hacer lo mismo, es más, hoy me jubilo, no lo haría. Pero a ver, en el momento cuando, atendiendo a la pregunta de Alfredo, cuando tú te jubilaste, ¿sabías a qué te ibas a dedicar? No, no, no. O sea, no tenías ese No producto lo tenía ese producto, y sí es importante tenerlo. absolutamente. O sea, tenía yo la experiencia, los conocimientos, las relaciones, no es suficiente. Muy importante, ¿no, Alfredo?
Sí, o como, mira, a mí me pasó una cosa que es interesantísima, es ahora sí que como el burro que tocó la flauta. A mí me hablan del TEC de Monterrey, Faustino Barrón, y me dice, oye, vamos a implementar el nuevo sistema de justicia penal y no tenemos aquí quien se haga cargo de recursos humanos. Entonces, te invitamos a un grupo que vamos a hacer la implementación del nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional. Y estuve trabajando con ese grupo como 5 o 6 años. Yo te podría decir que económicamente es cuando más dinero gané y no tenía yo la menor idea de qué era eso. Todo lo tuve que aprender. Pero aquí lo más interesante es, yo una vez tuve una discusión hace poco con Octavio, Toño, y yo le decía a Octavio, ¿estás tú con Accountability y con Hazlo Sencillo? Digo, Octavio, tú eres un magnífico speaker. A mí me gustan mucho las conferencias que das, me gusta mucho todo lo que haces de proyección a futuro y de todo eso. Y Octavio me dijo muy sabiamente, me dice, ¿sabes qué? Si no te identifica la gente con un producto o un servicio, tú no puedes volverte todólogo. Yo lo que estoy haciendo es que la gente me identifique con hazlo sencillo, con accountability, y lo demás ya será por añadidura, lo demás se dará. Que la añadidura ya es esta ahora presidente de los speakers de Latinoamérica. Nada más. Oye, a ver, siguiendo un poco con lo que, cómo queremos, previo a que entráramos en el programa, conversábamos los tres y una de las cosas que decíamos era, ¿hay señales claras que uno piensa, uno siente, uno sabe decir, ya me voy a tener que jubilar, independientemente de la edad? ¿Cómo vas detectando esto? Porque tú dices, las carreras van a ser más cortas, sí, pero por el otro lado, también vamos a vivir más. Los jóvenes, la gente que están haciendo hoy, hablaba, Alfredo hacía ahorita una referencia al tema de las megatendencias. Hoy la esperanza de vida es mucho más alta que la que era cuando nacimos nosotros, pero además la esperanza de vida hoy, con todas las posibilidades médicas para una gente de un país desarrollado, ya van a superar los 100 años sin problema. Entonces, ¿cómo va a ser el tema de las carreras? Porque por un lado, la gente no es que no quiera estar comprometida, es que quiere tener un mucho mejor balance de vida profesional y vida laboral. Y por el otro lado, pues va a vivir más, pero ¿qué va a hacer con su carrera profesional? ¿Cómo lidiamos con estas cosas? Tú hablabas ahorita de los 5 años, tenemos un caso muy reciente, muy interesante de Daniel Servitje, que acaba de tomar una decisión de retirarse como director general, pero quedarse con un cargo, ya es un nuevo puesto que ya he escuchado varias veces, ya no eres, lo tienen a Patricia Botín en el caso del Santander, según lo entiendo, que es como presidente del consejo, pero ejecutivo. Es decir, no solo es el presidente del Consejo de Administración, sino eres un presidente ejecutivo. Es decir, le quitas algunas responsabilidades al director general y te las asumes tú. Entonces, no eres solo presidente del Consejo, sino eres presidente del Consejo y además haces ciertas cosas. Entonces, ¿cómo saber cuándo? Y sobre todo en la lógica de lo de hoy. Ya lo que pasó, pues ya pasó. ¿Qué vamos a hacer se está acabando el bono demográfico? ¿Qué vamos a hacer con toda la gente que está por jubilarse, pero que a lo mejor dice, yo no me quiero jubilar? A ver, yo, Octavio Aguilar, no me quiero jubilar a los 70, a los 65, ya no me jubilé, tengo 66. Espero jubilarme a los 75 y más. ¿Qué hacemos, Toño? Mira, pero tú hablas de señales. En mi comité directivo te vas convirtiendo en el más viejo. Entonces, y viene la gente de abajo y lo ves, pero no lo quieres aceptar. Son chamacos de 35, 40, 50 años, son chamacos. Y vienen empujando muy fuerte y ya te empiezan a ver de otra forma, con respeto, lo que tú quieras y reconocimiento, pero ya no te consideran, o sea, el gurú, inclusive, aún en tu misma materia, ya empiezan a opinar de otra forma. Así es que ese es el cambio natural de la vida, las empresas, y así tiene que ser, desde mi punto de vista. Entonces, yo te lo digo, lo que están haciendo ustedes,
de prepararse con un producto que sea realmente un producto actualizado, modernizado y que impacte, que deje valor agregado, esa es la ruta que debemos tomar los que pretendemos separarnos de las empresas. Y si no, dedícate a otra cosa, haz una labor social, lo que tú quieras, pero lo importante es que sigas activo. Es decir, piensa en pequeño, como decía mi padre, pero en pequeño, en una forma consistente. Lo que vayas a hacer, que sea, yo te lo diría, ahorra poquito, pero ahorra, sistemático. ¿Quieres aprender? Sigue aprendiendo, aunque sea poco y sistemático. ¿Ok? Señores, Otra señal que vemos, Toño, ¿qué opinas? Es, te empiezan a pesar los viajes. Octavio es un loco porque viaja mucho y mide los pasos y todo eso, pero yo lo viví. Llega un momento en que cuando estás tú en la operación, dices, espérame tantito, lo que le pasó a Daniel Servitje, yo me quedo en el segundo piso, pero el que empuja es otro. ¿Por qué? sí, Porque empiezas a ya no tener la energía necesaria. me tienes razón. Yo estando en Ericsson Latinoamérica, estaba yo una vez en Montevideo, en Uruguay, y tenía que regresar a Miami y Miami, México. Hice 40 horas. Llegué muerto. Ya no tienes la misma energía. O sea, imagínate, volando 40 horas desde que saliste de casa hasta llegar a casa. Esa es otra señal. Tu salud, tu energía, tu fuerza. A ver, yo estoy de acuerdo que eso está claro. Y tú decías, ¿a qué nos tenemos que dedicar? La salida fácil, y sobre todo la gente que viene del mundo de recursos humanos, Alfredo, estarás de acuerdo conmigo y Toño, es, me voy a hacer headhunter, me voy a hacer consultor, me voy a hacer entrenador, ahora voy a dar capacitación, pero también creo que hemos sido poco culturalmente, las sociedades latinoamericanas, la mexicana en concreto, por las latinoamericanas en general, somos poco generosos con la sociedad, con nuestro país, en términos de decir, vamos a dedicarnos más a regresarle más, vamos a ser profesores en universidades, vamos a hacer más labor truista, vamos a hacer más voluntariado, vamos a trabajar más en filantropía. Y no es porque querramos dar dinero, a lo mejor no lo tenemos, pero sí podríamos dar más de nuestro tiempo a las organizaciones filantrópicas, a las ONGs. ¿Qué piensas al respecto, Toño? Mira, en ese tema, regresando un poquito a lo que tú decías, yo al principio formé una compañía de outsourcing y me fue muy bien. Llegó la reforma, se acabó, la cerré y empecé a trabajar para compañías, precisamente para ONGs también, tratar de asesorarlas. Lo que tú dices es fundamental. Sí se puede, se debe. Tienes que regresarle algo a la sociedad y más si te fue bien. Te lo digo. Hay que regresarle algo. Y en la forma de un trabajo altruista, es lo que estoy haciendo también. Eso me gusta hacerlo y es un consejo para todos los que están en mi edad. Toño, a ver, tú te jubilaste, tienes 83, te jubilaste a los 64, llevas, ¿qué? Esos son 29 años? No, 19 años. 19 años. 19 años jubilado. ¿Cómo hay que invertir ese dinero? ¿Tú tenías un patrimonio? ¿Lo hiciste previo? Bueno, ¿Qué invertiste? ¿Qué errores cometiste? Sí. Cuéntanos, porque es Sí. muy valioso y Sí. digo, no te queremos balconear, pero es importante que tú nos puedas contar también esas experiencias. ¿Qué sé hacer y qué no hacer? Además de jugar golf. Toño es un gran jugador de golf. Siempre ha sido, ¿qué tiras? ¿90 medios o qué? Tiraban, ahora ya tiro 100. Bueno, cuéntanos, Toño, ¿en qué es invertir, en qué no? ¿Qué sí conviene hacer, qué no hay que hacer? Cuando llegas a tu retiro, yo tenía dos opciones. O un plan, acogerme al plan de jubilación de la compañía o pedir mi indemnización. Yo opté por la indemnización. ¿Ok? Indemnización aunada a la pensión del Seguro Social. Y dije, bueno, yo voy a invertir ese dinero y ahí es donde te vas a equivocar también seguramente. O sea, no me fue mal, a Dios gracias, no fue mal, lo invertí en ladrillos, pero sin embargo, hoy en día, te lo digo a los 83, hubiera sido mejor acogerme a las dos planes de jubilación.
hubiera vivido mejor, más tranquilo. Esa es una experiencia que yo les paso. Cuando tienes un respaldo de una compañía fuerte que te respalda con una jubilación y aparte el seguro social. Yo opté por invertir, no me arrepiento y lo hice y no vivo mal, pero tampoco vivo. O sea, vivo con angustia en el punto de vista médico, nada más. Lo demás es pasajero, lo puedes manejar. Pero sí les digo, o sea, ahorro sistemático, por favor, y yo me equivoqué ahí. Tuve que hacer un ahorro sistemático. El momento en que salí de la compañía, ya debes tener por lo menos el 30% de tu capital de retiro. Y no, yo No, ya no lo tenía. no lo tenía, no lo tenía. Empecé apenas, es decir, a construir ese capital de retiro y no me fue mal. O sea, sin embargo, es un consejo para la gente joven, la gente que está a punto de jubilarse. Esa decisión es la más importante en este momento. Porque después, como decía Octavio, pagar gastos médicos es casi imposible. Te vas al Seguro Social, como tú bien mencionabas también, Alfredo, y no está mal, pero sí les doy ese consejo. Ahora, piensen en pequeño, ahorrando en pequeño. ¿Okay? Ahora, el mundo no es fácil el ahorrar, porque a mí me pasó, y seguramente a ti te pasó también. A mí me llegó un momento en que yo tenía una cierta cantidad en el banco y yo decía, el banco, soy el mejor cliente del banco, cada vez tengo menos dinero, o sea, ¿dónde están mis utilidades? ¿Qué está pasando? Y el banco Sí. me decían, es que es a largo plazo, tranquilo, a largo plazo, largo plazo, largo plazo, largo plazo. Y por otro lado, yo oía mucho de los bitcoins y de las monedas y de que ahora desde tu propia teléfono celular tú puedes comprar CETES y vas teniendo unos rendimientos mucho mejores. Me preocupa el que si no tienes un expertise financiero, a veces no sabes qué hacer con el dinero que, bien decías tú, Toño, te ha costado mucho trabajo juntar. No, y aparte, ahora una cosa, Alfredo, hoy no tengo liquidez, tengo ladrillos, pero no tengo ninguna liquidez y eso también te angustia, ¿eh? Porque hoy México se vende todo, toda la ciudad se vende, man. No es fácil que tú dependas únicamente de una sola fuente que se llamen ladrillos. Y, y eso es una de mis experiencias y golpes o errores que yo cometí. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Y yo es lo que hice. Y hoy en día, o sea, aquí estoy, pero debería estar más tranquilo. Y eso se lo doy como experiencia a los que vienen atrás de nosotros. ¿Eh? Correcto. Hablando de ladrillos, también dentro de los ladrillos hay muchas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, yo tengo una casa y un departamento que rento. Y muchas veces te hacen en el oído y te dicen, no, estás regalando, lo rentas muy barato, mételo en Airbnb, métete en otras plataformas, duplícalo, triplícalo o algo así, quintuplícalo. Y yo digo, hay que tener mucho cuidado y ser muy cauteloso en cada paso que estés dando, porque Sí. tienes que asegurarte mucho de lo que haces. Como bien decía Toño, es a pesar de que tengas, digamos, una propiedad que la puedas rentar, no está garantizado de que la tengas siempre rentada. Y eso te implica un costo interesante. Sí, totalmente, pues 100%. A ver, tratando de ir como aterrizando cosas. Tú ya nos has dado algunos consejos, sugerencias, Toño, lo que hay que hacer. ¿Qué le deberíamos decir? Está claro, hay que ahorrar, hay que tener un patrimonio, sí hay que tener un producto o un servicio para cuando uno se jubile, Sí. sí pensar en la posibilidad de que hagamos trabajo comunitario o ciudadano, como le querramos decir, estar en el quinto sector, hacer filantropía. ¿Qué otros consejos, qué otras cosas le deberíamos decir a la gente? Por ejemplo, en términos de salud, Alfredo hablaba de la experiencia pues, que tuvo en casa. En términos de salud, por ejemplo, ¿tú qué has hecho? Yo ya tengo 66 y me trato de cuidar mucho, pero ¿tú qué has hecho? Tú has jugado golf.
¿Qué sugerirías en esta materia? Bueno, mira, el tema de salud, o sea, lo vas colocando hasta arriba de la pirámide, te lo digo, ¿eh? Se va O convirtiendo sea, Maslow cambia cuando llegas a los 80. totalmente. O sea, y el tema salud se convierte ahorita en crítico, te lo digo. Yo tengo 83, tengo diabetes, por ejemplo, me tengo que estar cuidando, inviertes más en medicinas, en doctores, o sea, ese es otro gasto que no lo tenías previsto. Entonces, el tema de salud, el tema de hacer ejercicio, híjole, se te van convirtiendo en algo muy importante. Para mí, caminar, por ejemplo, todos los días, 10,000 pasos diarios, es una meta. Lo tengo que hacer por salud. O sea, y me lo confirman los doctores y mis análisis, todo me lo dice que por ahí voy. Ahora, ¿hasta cuándo vas a llegar? No sabes, no importa. Pero lo importante es que llegues pensando, yo manejo, yo subo, yo bajo, yo viajo todavía. Y eso sí, jóvenes, piensen en que ahuyentar el Alzheimer lo más pronto posible. Sí, es eso. Que se vaya. ¿Eh? Como es Clint Eastwood que dice que no hay que dejar entrar al viejo, Viejo, ¿no? no. Que no entre el El viejo. viejo aquí no entra. No, cambian las enfermedades. Si antes de joven o de adulto maduro te daba una gripa y estabas 2 o 3 días muy mal de la gripa, jubilado, dices, ¿sabes qué? Me acabo de pasar una gripa de 3 semanas que casi yo pensaba que era cáncer terminal. O sea, las enfermedades duran Sí. mucho más, son mucho más malignas, duelen mucho más. Antes, hay gente que tengo un poco de sobrepeso y me duele la espalda. La que sigue es, si no perdiste sobrepeso como yo, entonces ahora te vas a quedar 2 meses cuidándote para poderte recuperar. Iba a comentar en esto también, Alfredo, y coincidiendo contigo, que sí, es como dicen, es que entras a la esa de que nunca me había pasado, ¿cómo dice ese dicho? Ujú. Pero lo que iba a decir, a ver, pensando también un poco en el retiro, y también hay cosas operativas que también tendríamos que ir haciendo, ¿no? En términos, estoy pensando, el testamento. Fundamental. ¿Cuántas cosas tendríamos que a lo mejor tú tienes que cambiar de casa? Yo leí algún documento que decía que en el momento que te jubiles debieras de bajar tu gasto entre 30 y 40%, porque si lo mantienes, si mantienes tu gasto, pues no te va a alcanzar, Nunca. sobre todo ahora que vives 20 años o más. Sí. Entonces hay que bajar a tu gasto entre el 30 y el 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que te tienes que salir muy probablemente de la casa que vives y irte a un departamento o ir a una casa a otro lugar, o irte a vivir a un lugar que cueste menos. Yo creo que muchas de esas cosas se pueden hacer, pueden planear. Yo cuento nada más como una anécdota, pero que es real. En el 2009 tomé un curso en Estados Unidos y una de las conclusiones que te pedía en el curso era que dijeras qué ibas a hacer cuando te jubilaras. Y yo es cuando tomé la decisión de tener la galería de arte. Siempre me gustó el arte. Dije, bueno, pues lo voy a pensar porque es más viable que cuando llegue a tener 70 y tantos años pueda seguirme dedicando al arte y a lo mejor a dar cursos o estar haciendo consultoría. Luego ya me aceleré y abrí la galería y demás, pero bueno, pero yo ya tengo, como ya tenía muy claro qué hacer. Entonces, pero lo que quería decir es, hay cosas que también deberíamos ir planeando puntualmente, ¿no? Vamos a, eso decía, yo decía el testamento, pero a lo mejor voy vendiendo cuadros o vendiendo muebles o los regalo, voy sacando. Claro. Dicen hoy leí en la mañana un libro que decía que los suecos tienen eso como una cosa mental. Y cuando ya saben que se van a jubilar y se van preparando, ellos dicen, para su muerte, aunque suene muy fuerte, lo que van haciendo es que van dejando cosas, van soltando cosas. Entonces, a ver, ¿para qué quiero tanto tener esta ropa? Y nos pasa. Miren, yo ahora tuve la oportunidad de esquiar a Canadá en diciembre y esta vez ya me dio miedo. Porque ya si te caes dices, híjole, igual o algo. Entonces, Sí. el primer día me dio pánico escénico en la pista. Sí. Porque
me empezó a dar miedo que me iba a caer, y si me iba a caer, ¿qué me iba a pasar? Entonces, estaba pensando, y hablabas tú, Alfredo, también lo de los viajes, también como tenemos que pensar que por edad, también a lo mejor hay que hacer viajes en ciertas edades de la vida, porque luego te va a costar mucho más trabajo hacer otros viajes. Sí. Digo, toda proporción a lo que uno tenga de dinero, ¿no? Y las prioridades que le das a viajar. Pero no sé qué más creen ustedes de cosas que sean de estas que tenemos que pensar. Prácticas, ahí te van. Prácticas, eso. Prácticas, mira. Tengo un amigo que acaba de fallecer, amigo macho mexicano, que todos los papeles de su testamento, de sus propiedades, todo él lo manejaba y no le daba conocimiento a su mujer. Se muere, desgraciadamente, este caballero, y la esposa entra en pánico, y yo soy como consejo. Hay que formar una carpeta estando vivo, una carpeta que tenga todos los requisitos. Por ejemplo, el Seguro Social, no tienes idea de todo lo que le pide a la viuda para otorgarle una pensión. De veras que es una letanía de cosas impresionante. Háganlo, organicen sus carpetas, sobre todo con temas también de regularización de propiedad, si es que tienes propiedad, cumplir con todos los requisitos y no le dejes problemas a tu familia. Hay que hacer, y a eso me he dedicado, a hacer una super carpeta maestra con los temas personales de seguro social, de propiedades, etcétera, y les vas a ahorrar mucho a tu familia, a tus hijos. Háganlo, por favor. Esa es mi mejor experiencia ahorita. Es maravilloso tener eso en orden, tener todos los papeles en orden. También vale la pena acercarse a un fiscalista, porque dicen, por ejemplo, que si tú vas a heredar y a la hora de que heredas una propiedad, los impuestos van a ser fuertes para la gente que recibe. A lo mejor en lugar de herencia existen otras figuras interesantes que se pueden explorar en donde lo puedes ir viendo, ¿no? Pero yo lo que diría mucho es cuídate a ti mismo. Cuando estás en activo, por ejemplo, la gente huele así como los opilotes cuando ya te vas a retirar, también hay que tener mucho. Los proveedores, tus proveedores que son tus cuates, te dicen, vente conmigo y aquí la hacemos, que quién sabe qué. No, una vez que estés jubilado, estás solo. Y entonces tienes que tener muy clara la conciencia y decir, tengo que cuidarme yo mismo, tengo que tener que hacer decisiones que sean tal vez lentas, pero que estén muy, muy pensadas. Entonces, eso de las carpetas es extraordinario, pero y un poquito el decir, espérame, ser muy frío, porque todo el mundo dice, en vida, hermano, en vida. Y yo lo que digo, espérame, tantito, ese dinero tú nunca sabes, si tú heredas todos tus bienes, pocos o muchos que tengas, a tus hijos, tú no sabes si los vas a necesitar más adelante. Entonces, yo lo que te diría es, dicen que los bienes son para remediar los males. Entonces, hasta en eso hay que tener cuidado, tener todo muy en orden, muy, muy claro, prediales pagados, aguas pagadas, cuentas pagadas, pero el ser muy cuidadoso de no escuchar oídos de que, ay, fíjate que tú tienes algo de lana, este negocio parece maravilloso, o fíjate que si tú me prestas esta propiedad, vamos a poder hacer esto o algo. Tienes que volverte doblemente receloso. No sé qué opinas, Toyo. Fíjate que, hijo, me han ofrecido muchos negocios, muchos. Y de 10 negocios, a lo mejor uno me salió, dos bien. Y en los 8, o sea, es un tema vital el que estás mencionando. Te van a sobrar, o sea, oportunidades de negocio. Cuidado. O sea, tienes que andar precisamente, pensar como banquero, man. Es decir, aquí yo guardo, a mis hijos les digo, guarden ustedes las propiedades que les podamos dejar nosotros. O sea, pero repartir las cosas antes es un error, o gastar antes de que tú debas gastar. Y esa es una línea muy fina. Tengan cuidado con eso. Mis hijos, por ejemplo, me dicen, papá, tú tienes 4 bienes, somos 3 hijos, nos va a tocar 33 o 35, cada uno lo que tú quieras. Les digo, no.
este es de tu madre y mío. O sea, ustedes tienen que hacer su propia vida. A ustedes no les dejo nada, solamente el día que nos vayamos. Pero hay gentes que reparten, es decir, en vida, reparten en vida, y eso para mí es un error. Te lo digo. ¿Pero por qué crees que es un error, Toño? Porque, como tú decías, disfrútalo, tenemos que disfrutarlo nosotros, a menos que tengas un hijo con un problema grave de salud, lo que tú quieras, pero tienes que disfrutar lo que tú generaste. Ah, claro, sí, sí. A eso prefiero. Sí. Sí, hay un chiste, bueno, una historia, ¿no? De un economista. Es que me acuerdo ahorita, me acordé del apellido, creo que es de un premio Nobel de economía, pero lo cuenta luego un ministro de Hacienda, un exministro de Hacienda, que está él con su familia en Francia. ¿Ah? Esto es real, pues. Está él en Francia con sus hijos y sus nietos. Y uno de los hijos, que no le iba muy bien, le dice, oye, papá, estoy un poco preocupado del viaje, este gasto, porque pues sí seguro nos los vas a pagar y tiene dinero y todo. Y le dice, mijo, no te preocupes, este viaje lo estoy pagando con lo que ustedes creen que les iba a dejar de herencia. O sea, aquí no los estamos gastando. Entonces, o sea, disfrútenlo cañón, porque no va a haber más dinero. Y me parece que es una manera súper padre de decir, es mi dinero y yo lo disfruto como yo lo quiero disfrutar. Y me traigo a mis hijos y a mis nietos de viaje. Absolutamente. Ese es... Tú vas a un restaurante los domingos y ves esas mesas grandototas y ves al abuelo y los nietos muy felices y todos muy cerca y todos muy contentos. Yo lo que digo es, oye, si ese abuelo fuera pobre, ¿estarían con la misma relación? No. Te aseguro que no. ¡Qué feo, Alfredo! ¡Qué duro! Oye, Alfredo, pues vamos cerrando, ¿no? Ok. Correcto. Que Toño nos diga algunas reflexiones finales, si él quisiera. No, por supuesto. En primer lugar, gran oportunidad de estar con ustedes, ¿sí? Y poder transmitir este tipo de vivencias, de experiencias que la vida me dio, la vida laboral. Pero si no hay una vida de familia atrás, es decir, una buena estructura familiar, una buena estructura laboral y financiera y médica, son las cuatro áreas que tú debes considerar siempre para cerrar bien la vida, cerrar bien. Estoy en la séptima entrada, me faltan 2 entradas nada más para llegar a la 9ª. Disfruten, por favor. Y claro, el tema familiar es para mí de los más importantes, los hijos. Y sobre todo agradezco, ¿sabes qué? Al mundo de recursos humanos que yo decidí, trabajando en Móvil Oil de México, una empresa maravillosa también, y ya prácticamente está fuera, pero sigue a nivel mundial. Ahí, yo era abogado de cobranza judicial, ahí empecé. Y de repente, como todas las empresas en recursos humanos, dicen, hay una vacante, la ponen en los tableros, vacante para recursos humanos, siempre y cuando hables inglés. Y así es como empezó mi carrera en recursos humanos, la cual duró hasta la fecha, pero prácticamente fueron 40 años de carrera efectiva en recursos humanos, ¿no? Y agradezco a tantos, o sea, colegas. Yo les digo que el recurso humano, y me lo dice Octavio, ha cambiado muchísimo. Es más, hoy yo mismo no me contrataría. No me contrataría en base a lo que yo llegué a saber, a conocer, a hacer expertise. Hoy en día, es más, no me contratas. Así están cambiando las cosas rápido. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querido Toño, por Hombre, venir placer. con nosotros, platicarnos, compartir tus experiencias, compartir tus aprendizajes, todas las cosas buenas y algunas malas que te ha tocado hacer, porque así es la vida y hay que hablar con la verdad, porque eso es lo que tenemos que aprender todos. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos las personas que nos escucharon este podcast. Pues buenas tardes, días o noches, de acuerdo a la hora que nos escuchen. Les agradecemos mucho su presencia
Y muchas gracias por abrir su corazón, Toño y Octavio. Creo que hemos aprendido hoy mucho. Muy amables. Muchas gracias.